Ella es Marta Jiménez Carrillo, que es investigadora en desigualdades de salud. Es médica de familia y defensora a ultranza de la atención primaria. Y nos va a hablar de que el COVID no entiende de clase ni de género. ¿O sí? Vamos a descubrirlo. Un aplauso muy fuerte para Marta. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Arratsaldeon guztioi. Qué bien el euskera, que es como menos categórico en cuanto al género, ¿no? Y es que precisamente sobre género y su papel durante esta pandemia es entre las cosas de lo que os quiero hablar hoy. El género, entendido como un eje de desigualdad social, como es la clase social o la edad, y cómo estos han interseccionado también durante esta pandemia, produciendo jerarquías de poder. Bueno, he de reconoceros que cuando nos dijeron de participar en este monólogo, claro, nosotras somos un equipo de investigación que nos dedicamos a desigualdades sociales en salud, que digo yo que gracia, pues como que no hace, ¿no? Por un lado eso, y por otro que somos un equipo conformado casi en su totalidad por mujeres con nuestro respectivo síndrome de la impostora correspondiente a nuestro género, y al final nuestro compañero Unai nos tuvo que soltar una mentirijilla de que si solo participaban hombres para animarnos a participar, y bueno, por eso aquí estamos. Como os decía, desde el grupo de investigación OPIC estudiamos desigualdades en salud y por eso, desde que se inició esta pandemia, quisimos ver si estas se perpetuaban, aumentaban o disminuían. ¿Y por qué? Porque mientras pongas COVID-19 en Google y todo lo que muestres sea esto, el mero virus como un fenómeno completamente aislado y no el COVID-19 como un fenómeno social y político que impacta en un contexto histórico determinado y sí que produce unas desigualdades con distintos impactos en salud, pues nos corrobora que es necesario seguir investigando en esta línea. Fue de esta reflexión colectiva de la que surgió esta encuesta que veis aquí, que se realizó durante el confinamiento, en concreto a principios de abril, en el que quisimos ver si el confinamiento domiciliario, una medida en principio puesta para mitigar el contagio del virus, estaba afectando a la salud de las niñas y niños de igual manera, dependiendo del nivel socioeconómico de los progenitores, sus condiciones de vivienda, etc. Esta encuesta fue contestada por más de 11.500 personas, en concreto padres y madres o tutores legales de niñas entre 3 y 12 años. Encantada de veros también algunos de vosotros aquí hoy. Y fue contestada también por personas de distintos sitios del Estado español y aprovecho para agradecerles. Los resultados, pues bueno, como podéis ver, no aparece todo el texto por lo que veo. Aquí preguntábamos sobre las condiciones de vivienda y también preguntábamos a los progenitores si tenían dificultades para llegar a fin de mes. No es casualidad que justamente estas columnas de aquí a la izquierda, en color salmón, son las familias que habían dicho que tenían dificultades para llegar a fin de mes. Y precisamente son en estas familias en las que también reflejaban que tenían peores condiciones de vivienda en cuanto a mayor presencia de humedades, menor exposición a luz natural o menos espacios exteriores, como balcones, etcétera, con el consecuente impacto en salud de los más pequeños, ¿no? También preguntamos sobre... en esta ocasión les preguntábamos también sobre el nivel educativo a los padres y sobre hábitos de vida. Lo que vimos, también se generaba este gradiente social que veis y lo que se demostraba es que justamente las familias más vulnerables, los niños, habían podido realizar menos ejercicio físico, habían podido consumir menos frutas o verduras y habían tenido mayor exposición a pantallas, cosa que sabéis que no es demasiado bueno para nuestra salud, ¿no? Y es que precisamente esto demuestra que este virus sí que entiende de clases sociales, ¿no? y que esta crisis epidemiológica lo ha demostrado, ¿no? Crisis epidemiológica y sanitaria que intersecciona con otras crisis económica, política, pero también una crisis climática, ecológica, ¿no? y de cuidados.
Pero bueno, una cosa es que asuma que no os voy a hacer reír hoy y otra cosa es que os quiera hacer llorar, ¿no? Aunque, por otro lado, poco se habla de la importancia de expresar en esta situación de duelo social que estamos viviendo como sociedad, el poder socializar nuestras emociones para salir reforzadas de esta, ¿no? Pero bueno, el confinamiento también tuvo cosas buenas, ¿no? ¿Sí os acordáis? Los aplausos de las 8, ese momento en el que salías a conversar con las vecinas mientras sonaba el Resistiré de fondo, los animales sueltos por las calles, ese momento en el que pensábamos realmente que íbamos a salir mejores de esta, que se iba a demostrar la importancia que merece a la sanidad pública e incluso a las eternas olvidadas, la salud pública o incluso la atención primaria. Pero bueno, desgraciadamente sabemos que de esta salimos regulinchi, ¿no? Entonces, bueno, nosotras desde OPIC quisimos seguir investigando sobre las desigualdades de género, en este caso en el ámbito político. Y para ello hicimos un estudio sobre la composición por sexo de los distintos comités de los distintos comités de expertos y expertas que se han creado para la gestión de la pandemia, ¿no? En este mapa que veis aquí a la izquierda son los comités técnicos epidemiológicos específicos creados en distintos puntos del Estado español. En ellos, la representación de las mujeres ha estado en un 39,2%, siendo a nivel de todo el Estado español de 42,9%. Pero al mirar todos los comités de distinta índole creados para la gestión del coronavirus, vemos que el 75% de ellos no han superado el umbral de paridad al que insta la ley. ¿Esto qué repercusiones tiene? Pues bueno, hay evidencia científica, que también ha ocurrido en otras crisis como el Zika o el ébola, que demuestra que si las mujeres no estamos en lugares de tomas de decisiones, muchas veces nuestras necesidades específicas de género también se encuentran más invisibilizadas. Y bueno, desgraciadamente, como esta pandemia siguió oleando, nosotras quisimos seguir estudiando en esta ocasión cómo había sido la monitorización de la pandemia, es decir, qué datos se habían ido recogiendo, si estos habían sido desagregados por sexo, aunque fuera de una manera estrictamente binaria, y si además se habían recogido datos de variables de determinantes sociales de la salud, como es la renta o la situación laboral, precisamente porque sabemos que no nos ha afectado a todos por igual. Como veis en esta gráfica, lo primero que vimos fue la tendencia de contagio a lo largo de los distintos meses de pandemia. Esto es desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021. Como veis en la parte de arriba, estas son las mujeres contagiadas. Durante los primeros meses, nosotras estuvimos más contagiadas por el coronavirus. Esto está en probable relación a que hemos estado en primera línea, ¿no? Como dicen, y ya no solo como sanitarias, colectivo en el cual el 76% de los contagios se han producido en mujeres, sino también como cuidadoras de mujeres de personas dependientes, que ha sido el colectivo más contagiado, seguido de las limpiadoras o también como cajeras de supermercados, etcétera, ¿no? Como veis, estas tendencias de contagio se han ido homogeneizando un poquito a lo largo de los meses de pandemia, aunque siempre hemos seguido contagiándonos un poquito más, seguramente también por nuestro rol de cuidadoras dentro de los hogares, ¿no? Otra de las cosas que confirmamos en este estudio es que los hombres han presentado mayor índice de gravedad y mortalidad a lo largo del coronavirus, como de la pandemia, disculpadme, como también se ha visto a nivel internacional. Y bueno, yo ya os prometí que nos iba a hacer reír porque, bueno, entre otras cosas, también quisimos ver cómo había sido el exceso de mortalidad. Sabemos que desgraciadamente en este 2020 han fallecido muchas más personas con respecto al año 2019, ¿no? Y que gran parte de ello ha sido debido al coronavirus, que serían los datos que veis aquí en rayadito. Veis que los hombres, como os comentaba, han fallecido en mayor porcentaje que las mujeres. En negro tenéis los casos que han fallecido con sospecha de COVID. Pero lo que llama la atención, y es un dato del que poco se ha hablado, es esta parte superior en gris, que son los fallecimientos por otras causas y que, como veis, en las mujeres es hasta 3 veces superior que en los hombres. ¿Esto qué quiere decir? Que han muerto más mujeres con respecto a 2019, que no sabemos muy bien de qué han muerto.
En principio decían que podía estar en relación a los fallecimientos en residencia de ancianos que no habían sido derivadas a hospital, y aquí quiero mostrar mi más sincera admiración y respeto a la generación de los niños y niñas de la guerra. Sin embargo, al seguir estudiándolo y desagregarlo por edades, vimos que este patrón se mantenía también hasta en mujeres mayores de 50 años, con lo cual han tenido que haber otros factores que han entrado en juego para que esto se haya producido, ya sea retraso diagnóstico de otras enfermedades, una no sospecha de COVID en el caso de las mujeres, o lo que decimos una construcción androcéntrica de la ciencia. Y esto es que se utiliza el patrón masculino como el hegemónico, por ejemplo, a la hora de decir cómo se expresa una enfermedad. Y la consecuencia de esto es que se sabe que, por ejemplo, un infarto se diagnostica antes en un hombre que en una mujer, precisamente por esta construcción androcéntrica de la ciencia, que también viene desde la investigación más básica, cuando se hace para, por ejemplo, medicamentos con ratas en laboratorio, hasta el 75% de las ratas que se utilizan son machos. Por supuesto, el COVID no ha salido ajeno a esta construcción androcéntrica de la ciencia y, de hecho, para la generación de la vacuna, de los 45 ensayos clínicos principales, según la revista Nature, solo 8 desagregaban por sexo. Consecuencia directa de esto, que, oh sorpresa, el 70% de los efectos secundarios se han dado en mujeres. Claro, cuando no se estudia cómo van a impactar determinados medicamentos en nosotras, pues obviamente nos llevamos la peor parte, ¿no? Y en este sentido, nosotras quisimos ver si el coronavirus también había presentado diferencias de síntomas en hombres y en mujeres. La primera sorpresa fue que estos síntomas desagregados por sexo solo estaban recogidos desde mitad de marzo hasta a finales de mayo de 2020. Pero ya solo en este corto periodo de tiempo se veía que efectivamente sí que había diferencias y que justamente los síntomas característicos en los que todos podemos pensar, ¿no? cuando pensamos en el coronavirus, ¿no? La tos, ¿no? La fiebre o la sensación de falta de aire, pues precisamente eran esos los que se daban con mayor frecuencia en hombres, frente a las mujeres que presentábamos más dolor de garganta, diarrea o vómitos. Entonces, bueno, ya con esto quería terminar. Simplemente espero que estos humildes ejemplos desmonten de alguna manera el mantra de que el coronavirus no entiende de clase o de género y que el visibilizar estas desigualdades ayuden a crear políticas públicas basadas en la equidad que ayuden precisamente a mitigar estas desigualdades. Y que nosotras, cada una en nuestros lugares, trabajemos juntas para poder superar este duelo social y rescatemos un poquito esa ilusión de que podemos realmente salir mejores de estas si ponemos los cuidados y el derecho a la salud en el centro de la vida. Eskerrik asko, gracias.